Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y en esta oportunidad los quería invitar a que charlemos y que hagamos una reflexión y que trabajemos con una metáfora sobre ver la vida como un rompecabezas, o mejor dicho, utilizar este juego muy clásico, el rompecabezas, como una metáfora para poder explicar ciertos procesos de la vida y también como una metáfora para poder explicar ciertos procesos de la mente para que de esta manera podamos utilizar nuestra mente a nuestro favor, que podamos utilizar los diferentes como fenómenos que podemos analizar o que podemos reconocer de nuestra mente humana, que podamos utilizarlos a todos estos fenómenos o a todas estas habilidades, vamos a decir, que nuestra mente tiene a nuestro favor, que podamos como utilizar nuestra mente creativa y de esta manera poder como diseñar nuestra vida, poder ver a nuestra vida como un rompecabezas al cual necesitamos empezar a encontrar ciertas piezas y armar dichas piezas para que tome forma, para que tome la forma que nosotros querramos, ¿no? La vida que nosotros querramos crear o vivir. Cuando hablamos de la construcción de nuestra vida o el armar un camino en nuestra vida, de lo que estamos hablando es de aquel proceso a través del cual vamos viviendo ciertas experiencias y vamos construyendo en la medida en la que vamos avanzando en nuestra vida. Ahora, normalmente cuando nosotros nacemos, cuando vamos creciendo, cuando somos niños, no reconocemos que tenemos la habilidad de proyectarnos y de crear nuestra vida a nuestra imagen, a lo que nosotros querramos construir. Generalmente vemos un conjunto de ídolos, un conjunto de personas o de ideales, también podemos decir, que la gran mayoría de las veces estos ideales no son nuestros, son ideales de nuestra familia, son ideales de la sociedad, que nos van diciendo cómo deberíamos de vivir nuestra vida o qué es vivir una vida en orden. Entonces, para poder utilizar esta metáfora, para poder utilizar este método que les voy a compartir, lo que necesitamos primeramente es tener como un desarrollo previo en el cual hayamos como purgado ciertos ideales que no sean nuestros. Quiere decir que si nosotros todavía estamos en una etapa de la vida en la que no tenemos claro cuáles son nuestros ideales, hacer este ejercicio que les voy a proponer y bueno, va a ser un desafío porque todavía vamos a estar muy embebidos en ideales ajenos. Y lo que tienen los ideales ajenos es que no tienen la fuerza de un ideal propio. ¿Qué quiere decir la fuerza? Quiere decir que no nos motiva, que no nos impulsa, que no nos mueve. Entonces, lo que normalmente sucede cuando estamos en un trabajo de superación personal, que los primeros pasos tienen que ver precisamente con purgar ideales que no sean nuestros, purgar de nosotros todos aquellos ideales o ideas o estructuras o formas de ver a una vida humana o sí a una experiencia de vida satisfactoria, que podamos purgar todas las formas que no sean las nuestras. Entonces, una vez que ya hemos purgado todo lo que no somos nosotros, todo lo que reconozco que esto es lo que mi mamá quería que yo sea doctor. Esto es lo que mi papá quería que yo sea abogado. Esto es lo que yo vi cuando era chico de que una hermana hacía muy bien y yo quería mucho a esa hermana y entonces como que idealicé ese tipo de vida. Entonces, una vez que yo ya hice este trabajo de reconocer cuáles no son mis ideales, lo que me va a tocar preguntarme es cuál es mi ideal. Y una vez que yo ya me hice esas preguntas, puedo empezar a utilizar esta metáfora o este método que les quiero compartir. Sí, como esta forma de ver nuestra vida y de proyectarnos en nuestra vida. Entonces, les quería compartir esta idea que la estuve trabajando con una consultante y me gustó cómo nos quedó la imagen, ¿no? Esta idea que les quiero compartir, que es la idea de poder ver nuestra vida como un rompecabezas. El poder comprender que cuando uno está armando un rompecabezas, lo que la mente hace es primeramente ver todas las piezas que ese rompecabezas tiene. Supongamos que es un rompecabezas de 1000 fichas. Lo primero que hacemos es ver todas las piezas que tenemos y decimos son un montón, no las armo más, no termino más. Pero para yo poder armar ese rompecabezas, yo tengo la imagen final. Yo observo la imagen final y en base a esa imagen final, lo que mi mente hace en automático es una fijación. Fija la forma que tiene que tener el rompecabezas o todas esas piezas, lo que tienen que armar al final, se fija esa imagen en nuestra mente y en base a eso empezamos a armar el rompecabezas, empezamos a buscar las diferentes piezas que corresponden, empezamos a armar los contornos y vamos llenando el rompecabezas. Entonces, lo que la mente está haciendo acá es
un trabajo en automático. La mente subconsciente fija la imagen. Vamos a decir que cuando nosotros observamos la imagen, esa imagen se traslada a nuestra mente inconsciente y la mente inconsciente empieza a procesar datos, empieza a hacer todo un análisis y cuando empezamos a mirar las piezas que tenemos sobre la mesa, nuestra mente empieza a como buscar en automático. Por un lado, tenemos la mente consciente que va como bien despacito, pero nuestra mente inconsciente, sin que nosotros nos demos cuenta, ya está analizando un montón de piezas, está haciendo todo un proceso. Incluso nos pasa que cuando estudiamos la mente inconsciente sabemos que cuando nos vamos a dormir, la mente inconsciente sigue trabajando y sigue como procesando lo que hicimos en el día. Entonces, si estamos armando un rompecabezas y nos lleva unos cuantos días, lo que nos va a pasar es que a medida que nos vamos a dormir, nuestra mente empieza a como seguir armando ese rompecabezas en el inconsciente y cuando nos despertamos ya tenemos más facilidad para buscar las piezas. Esto es un proceso muy natural de la mente y es lo que muchas veces se llama la ley de atracción. Podemos hacer como una metáfora con esto que tiene un poco que ver con el visualizar lo que yo quiero crear en mi vida y en base a esa visualización yo poder hacer el camino a construirlo. Entonces, utilizando esta metáfora y entendiendo estos fenómenos o estas habilidades que tiene nuestra mente, lo que les voy a proponer es que podamos ver a nuestra vida como si fuese un gran rompecabezas, como si fuese el conjunto de muchas piezas que nos toca armar, que nos toca empezar a juntar, que nos toca empezar a encontrar en nuestras experiencias y en nuestros caminos de vida. Y en la medida en la que yo voy encontrando las diferentes piezas, yo puedo armar o puedo ir como por colocándolas en esa imagen final de lo que yo quiero alcanzar en mi vida o en esa meta que yo quiero alcanzar. Y por supuesto acá podemos tener un gran rompecabezas, que es el gran rompecabezas de nuestra vida, y partes más pequeñas, vamos a decir, pequeños logros de nuestro inicio al final de nuestra vida que vamos a ir alcanzando. Entonces, en un punto nos recibimos de una carrera, en otro punto encontramos un trabajo, en otro punto formamos una familia, en otro punto, bueno, alcanzamos ciertos bienes que queremos como tener para poder dar comodidad a nuestra vida. Entonces, a medida que vamos atravesando diferentes experiencias, vamos encontrando diferentes piezas, vamos a decir, que se van armando en lo que va a ser el rompecabezas final de nuestra vida. Entonces, para hacer este ejercicio, lo que nos toca es empezar a visualizar cuál es la vida que yo quiero tener. Permitir que nuestra mente fije esa imagen de la vida o del proceso de mi vida completo, como si fuese un rompecabezas en movimiento o tridimensional en el que yo voy viendo todo el desplazamiento de mi vida. Ahora, hacer este ejercicio, como les contaba al principio, nos requiere que tengamos ya hecho un trabajo previo de purgar todos los ideales que no son nuestros, porque si no, lo que vamos a estar creando es una imagen que no tiene fuerza. Vamos a estar visualizando toda la construcción de una vida que no tiene realmente fuerza porque no es lo que nosotros queremos crear. Entonces, en el ejemplo que les estaba dando, si yo estoy estudiando medicina porque a mi mamá le gusta que yo sea médico y yo me quiero imaginar siendo médico, trabajando en un hospital, formando una familia, que mi esposa o mi pareja me vaya a buscar al hospital y nos vayamos a pasear. Si yo quiero imaginarme toda esa escena para poder utilizar esta herramienta que les estoy trayendo, que tiene un poco que ver con la ley de atracción y el poder utilizar la fijación de los objetivos, si lo que yo quiero hacer es hacer este ejercicio con la medicina y a mí no me gusta la medicina, no voy a tener fuerza, no voy a tener energía para hacer, ni siquiera para hacer la visualización, y mi mente inconsciente en realidad lo que va a fijar es la idea de que la medicina no me gusta, porque nosotros tenemos una coherencia interna que siempre se está expresando, que siempre está buscando balance. Entonces, yo no me puedo mentir a mí mismo más allá de que nosotros a nivel consciente sí parece que lo hacemos, pero en el inconsciente no. Por eso siempre las mentiras nos pesan, porque en algún punto siempre en nuestro interior sabemos que hay una mentira dando vuelta. Entonces nos empieza a carcomer por dentro. No nos damos cuenta porque está sucediendo en el inconsciente. No estamos siendo conscientes de que aquella mentira que puse en mi currículum, de que aquella mentira que le dije a mi pareja o de que aquel engaño que yo estoy llevando adelante con mi vida me está perjudicando a nivel inconsciente. Entonces, trabajar con el inconsciente es precisamente iniciar un trabajo de desarrollo personal o iniciar algún tipo de terapia en la cual yo voy investigando mi mundo interno para poder llegar a entender qué es lo que me está incomodando, qué es lo que me está molestando. Entonces, continuando con este ejercicio que les estoy dando,
para yo poder hacer esta visualización de mi vida, yo necesito primero haber purgado todas los ideales que no son míos. Y también me toca purgar los ideales que la sociedad nos quiere imponer. Porque actualmente estamos en sociedades que nos están imponiendo ideales. Nos están imponiendo el ideal de una mujer, de una empresaria, de una mujer, no sé, de un tipo de mujer. Entonces podemos ver artistas, ídolos que están por ahí, que nos muestran una vida que parece ideal, pero si nosotros investigamos sus vidas en profundidad, nos vamos a dar cuenta de que muchos de estos ídolos caen en drogas, caen en problemas psicológicos graves y se van como perdiendo. Entonces ahí podemos ver un ideal de vida que posiblemente no es tan ideal. Entonces acá nos toca hacer otro punto también y reconocer qué es para nosotros una vida valiosa, qué es una vida de valores, a quién yo puedo elevar como una aspiración, a quién yo puedo mirar como un ejemplo en mi vida. Entonces yo voy a decir, si yo soy hombre o si soy mujer, voy a decir, ¿qué tipo de hombre yo puedo imaginarme que es el hombre que yo quisiera ser? ¿Cómo sería ese hombre? ¿Cómo sería esa mujer? Y de vuelta, acá también nos pasa, en el caso de los hombres, que hoy por hoy hay muchos ídolos del fútbol, por ejemplo, que se muestran como personas que tienen grandes vidas, pero si nos ponemos a analizar las vidas de esas personas de vuelta, vuelve a pasar lo mismo, son vidas que se centran mucho en el dinero, en el comprar bienes, en el hacer viajes y demás, o en vivir vidas como muy hedonistas, como muy relacionadas con el placer, y no terminan de tener como una profundidad. Ves personas que no tienen una profundidad o no tienen una construcción en la vida que coherente, vamos a decir, o que esté en crecimiento, o que esté aportando, o que sea una persona de muchos valores. Entonces, cuando nosotros queremos hacer este ejercicio con vidas ajenas que no conocemos realmente, no nos termina de funcionar porque, bueno, primero que nada porque no conocemos esa vida y segundo porque estamos en sociedades, como les estaba diciendo, eh, que nos quiere como imponer ideas de lo que es vivir una vida en armonía o de lo que es vivir una vida feliz. Una de las mayores ideas es precisamente esto de hacer dinero fácil o de tener mucho dinero, porque eso nos trae un montón de mujeres, un montón de viajes, un montón de cuestiones, ¿no? Estoy pensando todavía en el fútbol y cómo hoy por hoy está lleno de adolescentes que quieren jugar al fútbol y ganar mucho dinero desde ahí. Y si se empiezan a preguntar en ellos mismos si eso es lo que sienten hacer, ellos te van a decir que la vida de un futbolista está muy buena, porque tienen mucho dinero, porque físicamente eh, tienen cierta estabilidad física, vamos a decir, se cuidan mucho, porque, bueno, precisamente están como trabajando con su cuerpo. Y acá no estamos hablando de que no sea admirable una persona que se involucra mucho en el deporte. No, lo que estamos hablando acá que no es lo mismo cuando yo me involucro en el deporte, cuando es mi pasión y cuando yo me siento movido a eso, a que cuando yo me involucro en el deporte porque lo veo como una vida admirable, no tanto por el deporte, sino por el dinero que yo puedo conseguir. Entonces ahí nos toca hacer esa diferenciación. Por supuesto que quienes encuentran en el deporte una pasión, bueno, está en ellos experimentarlo y vivir esa experiencia y ver hacia dónde los lleva. Entonces esto es como una generalización. A cada quien le toca observarse a sí mismo y ver y preguntarse qué es lo que está, cuáles son, cuál sería su ideal de una persona valiosa o de algo a lo que admirar. Entonces, cuando logramos empezar a hacer este ejercicio de preguntarme qué es lo que yo admiro en un hombre, qué es lo que yo admiro en una mujer, qué sería una mujer de alto valor, qué sería un hombre de alto valor, y logro purgar los ideales que no son míos y los ideales que me impone la sociedad, lo que yo voy a empezar a imaginarme es a la persona que yo me quisiera convertir, ese hombre que yo me quiero convertir, esa mujer que yo me quiero convertir. Y ahí podemos empezar a hacer este ejercicio. Ahí yo puedo empezar a visualizar la construcción de mi vida, el camino que me lleva o el camino que yo quiero recorrer en mi vida. Y en la medida en la que yo más voy ganando práctica con esto, de la misma forma que les explicaba con el rompecabezas y esto de la ley de atracción y el poder entender los procesos inconscientes de la mente, lo que nos va a suceder es que a medida que yo más sostenga esa imagen, más mi mente va a empezar a reunir las piezas que se necesitan para yo poder alcanzar ese logro. Ahora, ¿por qué va a hacer esto la mente? La mente siempre está buscando encontrar, vamos a decir, o resolver
la pregunta que yo me estoy haciendo, lo que yo necesito encontrar, lo que yo necesito como resolver. Siempre nuestra mente está buscando caminos, siempre está como analizando, sacando conclusiones y buscando resolver lo que yo necesito, las necesidades que yo tengo. Entonces, si yo tengo hambre, mi mente va a pensar qué tengo en la alacena, qué tengo en la heladera. Bueno, me falta esto, ¿cuánto dinero tengo? Empieza a hacer todo un proceso inconsciente que muchas veces es consciente, lo podemos nosotros como reconocer en nuestra mente sucediendo. Nuestra mente va a empezar a unir cuáles son los pasos que tengo que hacer para hacerme la comida que quiero comer. O si, bueno, si no tengo dinero, qué es lo que tengo en la alacena para poder cocinarme en este momento. Y lo otro que va a hacer mi mente es cómo junto dinero para la próxima comida. Eso la mente lo está haciendo en automático. Ahora, esa habilidad de la mente generalmente no la ponemos al servicio de ideales superiores o de ideales más allá de nuestro fin de semana o de el auto que me quiero comprar o de la casa que quiero tener o de que mi jefe deje de molestarme. Generalmente siempre ponemos la mente a funcionar en ideales a corto plazo porque estamos como acostumbrados a eso en las sociedades que vivimos, que constantemente estamos como muy distraídos, no estamos como profundizando en nuestra mente inconsciente, y estamos como muy distraídos y nuestra mente está funcionando como si tuviese una sobrecarga, como si tuviésemos una computadora que está como muy cargada y borra una foto y sube otra cosa, borra un poquito y sube otro poquito, como que siempre está haciendo ese proceso de resolver lo urgente y ya se vuelve a llenar, resuelve lo urgente y se vuelve a llenar. Es como que estamos con la mente funcionando en urgencia. Y que por supuesto eso genera estrés y nos va como deteriorando, ¿no? Pero bueno, eso para una charla más larga. Entonces, para yo poder utilizar este ejercicio y para yo poder como entender esta metáfora y llevarla a la práctica, yo primero tengo que tener como cierto proceso o cierta purga personal. Tengo que empezar a, vamos a decir, hacer esa limpieza que les estaba diciendo de ideales que no son propios. Y una vez que yo ya más o menos tengo la imagen personal de cómo quiero verme, cuál es el hombre en el que me quiero convertir, qué va a estar haciendo ese hombre, dónde va a estar viviendo, qué tipo de familia va a tener, qué tipo de valores va a sostener, lo que yo voy a permitir es que mi mente me empiece a mostrar cuáles son las cosas que no tiene todavía ese personaje. Entonces, si yo quiero tener ciertos valores, si yo me imagino teniendo una vida en la que, no sé, supongamos que estoy atravesando un momento en mi vida en el que tengo muchas deudas y yo me imagino que yo quiero a ese hombre o a esa mujer que no tenga deudas, entonces yo me voy a imaginar a un hombre o una mujer sin deudas y lo que automáticamente mi mente me va a decir es cuáles son todas las deudas que yo tengo. ¿Para qué va a hacer eso mi mente? Para que yo empiece a resolver esas deudas. Entonces ahí me va a tocar encontrar esa primera pieza. ¿Cómo hago para resolver estas deudas? Esa va a ser una pieza del rompecabezas, pero en la medida en la que yo vaya encontrando esa pieza, van a aparecer otras más hasta que yo logre alcanzar ese logro que sería no tener deudas. Entonces, tal vez tengo que cambiar de trabajo, tal vez tengo que tener una charla con alguien, tal vez tengo que pedir ayuda, tal vez tengo que realizar ciertas tareas hasta llegar a ese logro. Otro ejemplo sería si yo me visualizo que quiero tener un cuerpo sano y lo primero que me va a decir mi mente es todos aquellos aspectos de mi cuerpo que no están sanos. Y ahí mi mente me va a estar como mostrando en dónde tengo que empezar a trabajar. Entonces, tal vez tengo que inscribirme en un gimnasio, tal vez tengo que cambiar mi dieta, tal vez tengo que pedir un turno con alguien para resolver una cuestión, sí, como para encontrar nuevas recetas, para encontrar nuevas formas de sanar mi estado físico. Si yo quiero tener una pareja en armonía, entonces yo me voy a tener que imaginar cómo se vería una pareja real o realmente en armonía. ¿Cómo es ese ideal de pareja en armonía? Y una vez que yo ya haya encontrado un ideal verdadero, ¿no? Porque hoy por hoy también con relación a las parejas estamos como con muchos ideales falsos de parejas que se muestran al público como que son muy armoniosas y en realidad no lo son. Entonces vos decís, yo quiero una pareja como tal y ahí no te va a funcionar. Lo que te toca es vos preguntarte qué sería un hombre valioso y qué sería una mujer valiosa o un hombre de valores y una mujer de valores y cómo se verían juntos, cómo se vería esa pareja, cuál sería la armonía que tiene. Ahora, lo que nos va a mostrar la mente ahí son
todos los aspectos desordenados que yo reconozco en las parejas. Entonces, algo que nos puede pasar, por ejemplo, si hacemos este ejercicio con las parejas, es que yo me imagine una pareja súper pasional, que tienen no sé, hay algunas películas como The Notebook o El diario de una pasión, me acuerdo que se llamaba, que la gran mayoría de las personas mira esa película y piensa que es como una gran película romántica. Y si te pones a analizar esa película, te vas a dar cuenta de que los personajes tienen como muchos desórdenes psicológicos que vienen, o sí, como sí, vamos a decir muchos desórdenes que vienen precisamente de su juventud, porque eran dos niños cuando se conocen y tienen como toda esta pasión que se empiezan a pelear y se pegan y se empujan. Y uno diría, eso es romance, vos decís, no, eso en realidad son dos jóvenes teniendo una disputa de pareja y encontrándose con ciertos desórdenes en su pareja. Entonces, ahí no nos estaría fallando, vamos a decir, el ejercicio, si nosotros nos ponemos ese ideal de pareja. Porque lo que la mente nos está mostrando en realidad ahí, lo que yo les invitaría a reflexionar, es que en realidad la mente ahí no les está mostrando que esa es la pareja que tienen que conseguir, sino que lo que tienen que resolver es esa forma de relacionarse en pareja, esa forma violenta o esa forma en la que creemos que para que haya amor tiene que haber como esa pasión desordenada. Entonces, de la misma forma que cuando yo me propongo bajar de peso o tener un cuerpo sano, la mente me va a decir, tenés tantos kilos de más. Si yo le digo quiero una pareja sana, mi mente me va a decir, tenés esta imagen insana de la pareja. Entonces te va a tocar trabajar por qué te relacionas desde ese lugar con las relaciones de pareja. Bueno, esto sería un ejemplo. A cada quien le toca como ir armando sus propias, sacando sus propias conclusiones, ¿no? Si les resuena esto que estoy charlando y si lo pueden como visualizar llevándolos a la práctica. Entonces, cuando entendemos este ejercicio, lo que nos toca es comprender que yo puedo visualizar la vida que quiero construir en mi vida y para poder construir esa vida yo tengo que ir armando piezas, tengo que ir encontrando piezas del rompecabezas para que cuando llegue al final de mi vida se vea como yo me la imaginé, como yo la estaba visualizando o lo más cercano a eso, que por supuesto se va a ir transformando, porque en la medida que nosotros vamos avanzando y que vamos creciendo, se va transformando la imagen porque, como estaba hablando cuando hablaba de los ideales, nos vamos sacando ideales que no son propios y encontramos otros ideales. Entonces también es permitirnos la flexibilidad de que esa imagen se vaya transformando. Tal vez yo me imagino viviendo en un lugar y después termino viviendo en otro. Tal vez yo imagino ejerciendo una carrera y después termino ejerciendo otra. Tal vez yo me imagino teniendo, no sé, trabajando en tal lugar, pero termino teniendo otro. Pero siempre va a ser la forma que tome nuestra vida, si la estamos construyendo en armonía, va a ser más cercana a lo que nos hace bien que lo que nuestra mente o los ideales falsos nos están pidiendo. ¿Qué quiere decir? Si yo me imagino que quiero no sé, trabajar en tal empresa y después termino teniendo una empresa propia, hay una gran diferencia en trabajar en tal empresa y tener una empresa propia. Y si nos ponemos a reflexionar, tener una empresa propia que sea exitosa siempre nos va a dar como mayor armonía y mayor como sensación de orgullo o sí, como de realización personal que estar trabajando para un otro. Entonces ahí nos podemos poner a ver y decir, bueno, yo me imaginaba en una empresa, pero ahora me doy cuenta de que no soy un empleado, sino que soy el dueño. Y ahí podemos ver cómo se rearmó la imagen a nuestro favor, vamos a decir. Entonces también es tener la flexibilidad de comprender que tal vez yo tengo una imagen reducida de lo que puedo llegar a ser y que en el camino me doy cuenta de que la imagen es mucho más grande de lo que yo pensaba. Así que bueno, espero que les guste esta reflexión, que la puedan utilizar para preguntarse cuáles son los ideales que están construyendo, cómo se están visualizando o si se están visualizando, porque muchas veces no nos visualizamos y dejamos que los ideales que la sociedad nos impone se visualicen por nosotros. Entonces yo me imagino que, no sé, a los 16 años empecé a fumar porque vi una persona que fumaba que me pareció interesante y yo me visualicé mi vida fumando y nunca me cuestioné que esa no es una forma sana de vivir la adultez. Ahora cuando yo me lo cuestiono y digo, pero yo me quiero ver en mis 50 fumando, yo decir, no, no, no me quiero ver fumando. Entonces te toca cambiar la imagen que armaste en tu adolescencia y decir, ah, no, yo para los 50 me veo sin fumar, me veo saludable.
Entonces, como ese ejemplo tan simple, hay un montón que nosotros hemos armado. O mejor dicho, que hemos armado en automático, imágenes de la vida que estamos construyendo, vamos a decir. Quiere decir que en este ejemplo que les di del cigarrillo, esa imagen está impuesta, está como puesta ahí y nosotros no la cuestionamos. Ahora, cuando empezamos a hacer estos ejercicios, lo que empezamos a hacer es reemplazar toda esa visualización que no es nuestra y empezar a visualizar lo que nosotros realmente queremos construir con nuestra vida. Y es empezar a darle un sentido, es empezar a darle un propósito a nuestra vida y empezar a caminar hacia ese propósito. Y no caminar en automático hacia propósitos ajenos. Esa sería como esta metáfora de ser conscientes en nuestra vida e ir caminando hacia la vida que queremos y no ser inconsciente e ir caminando a la vida que otras personas impusieron en nosotros. Espero que esta reflexión les sirva, que les dé para preguntarse si están construyendo la vida que ustedes quieren construir o si están construyendo la vida de que otras personas les dijeron que debían construir. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.